Rosario Robles se declara inocente del desvío de más de 5,000 millones de pesos. La FGR pide 21 años de prisión. Rosario Robles se declaró inocente del caso de la FGR por el desvío de millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. A las 21 horas del viernes pasado, el Consejo de la Judicatura Federal informó que se dio por concluida la audiencia de la exfuncionaria. Y este proceso se reanudó el 27 de marzo a las 10:30 de la mañana. Rosario Robles Berlanga se declaró inocente de las acusaciones que se le imputan por el fraude de 5,073,358,846 pesos relacionados con la llamada estafa maestra. En una nueva audiencia realizada a puerta cerrada por condiciones sanitarias derivadas del COVID, la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social, Sedesol, y también de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, del gobierno de Enrique Peña Nieto, confirmó que su clienta renunció a buscar un procedimiento abreviado al declararse culpable y con ello buscar una pena menor. Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, detalló en entrevista con medios que la audiencia inició con la manifestación de la exfuncionaria para retirar voluntariamente la solicitud de un procedimiento abreviado para continuar con uno ordinario. La Fiscalía General de la República, FGR, planteó en la audiencia intermedia una solicitud para imponerle una pena de al menos 21 años en prisión. Sin embargo, de acuerdo con Mendieta, la exfuncionaria federal se manifestó inocente. El defensor de Robles explicó que aún queda un largo trecho en este encuentro, pues está en proceso el desahogo de pruebas y presentación de testigos. El diario Reforma informó que Rosario Robles estuvo solo 2 horas en la audiencia porque argumentó tener algunas dolencias. El juez de control, Gánter Alejandro Villar Ceballos, le permitió retirarse a las 12 horas, toda vez que en el resto de la audiencia será de carácter técnico. A las 21 horas del viernes, el Consejo de la Judicatura Federal informó que se dio por concluida la audiencia. El proceso se reanudaría el sábado 27 de marzo a las 10:30 de la mañana. Encierro y los intentos de negociación. Rosario pasó ya más de año y medio privada de su libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla. Durante ese tiempo, y a pesar de que hay otros cómplices en el esquema conocido como la estafa maestra, ella ha decidido no hablar. Su equipo ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitaron negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado. Parte de los elementos que mantienen a Robles en prisión provienen de las declaraciones de Emilio Cebadúa, quien fuera su oficial mayor tanto en la Sedesol como en la SEDATU, a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad. Sus señalamientos los empleó el Ministerio Público para atribuirle cargos a Robles por el desvío de recursos públicos en la llamada estafa maestra. Los argumentos que la defensa de Rosario no ha logrado combatir fue que ella, como titular de estas dependencias, sabía de los desvíos y permitió que estos mecanismos fueran continuados al conservar a los funcionarios que los realizaron, tanto en la Sedesol como en la SEDATU. El pasado 20 de febrero, la FGR informó al juez Gánter Villar Ceballos que no se cumplieron los requisitos para negociar el criterio de oportunidad, con el que ella colaboraría con las autoridades para que fuera retirada la acción penal en su contra. En tanto, el procedimiento abreviado requiere que se declarara culpable para recibir una sanción mínima. Desde el año pasado, el fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo en una conferencia en relación al criterio de oportunidad que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin, ex titular de Petróleos Mexicanos, actualmente con prisión domiciliaria por el caso de Brecht y Fertinal, es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la estafa maestra. Estas personas involucradas no serían los integrantes de su equipo en las dependencias, que están claramente detectados por la Auditoría Superior de la Federación, ASF, sino a quienes se ha identificado como sus superiores, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Por otro lado, Rosario Robles dará a la FGR
nombres de 3 o 4 personas implicadas en desvíos, dice su abogado. El abogado de Rosario Robles informó que su clienta está dispuesta a compartir información con la FGR sobre 3 o 4 personas que estarían relacionadas con desvíos millonarios de recursos públicos. Rosario Robles Berlanga buscará negociar información sobre los desvíos millonarios conocidos como la estafa maestra con la Fiscalía General de la República, FGR, que incluye los nombres de al menos 3 personas. Sergio Arturo Ramírez, abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social Cedesol, informó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula que la FGR ha tenido una apertura muy positiva para negociar con Robles Berlanga la oportunidad de adherirse a un criterio de oportunidad híbrido como un testigo colaborador. Ella ya está mandando información y estamos interactuando con la Fiscalía para dar todos los datos que van a ser la oferta que vamos a hacer para que la Fiscalía nos apruebe o no esta figura híbrida, dijo. Explicó que la defensa de la exfuncionaria ya envió una primera carta privada en la que da a conocer la información con la que cuenta. Dimos inicio a una primera carta, por así llamarla, donde estamos haciendo una oferta de los datos que vamos a ofrecer nosotros, de los datos que vienen del sexenio anterior, y ya con ese resumen el Ministerio Público va a empezar una interacción con ella, Rosario Robles, pero ya con datos específicos, expuso. El abogado adelantó que los señalamientos de Rosario Robles están dirigidos contra 3 o 4 personas. Estamos hablando de 3 o 4 personas muy concisas, muy contundentes, y una a la que se le va a caer un show que ha querido armar en contra de la misma maestra Robles, dijo durante la entrevista. Ha habido alguien en particular que ha querido imputarle toda la responsabilidad a la maestra, cuando es todo lo contrario, agregó el defensor. La tarde del viernes, Rosario Robles se declaró inocente de las acusaciones que se le imputan por el fraude de 5.073.358.846 pesos relacionado con la llamada estafa maestra. En una nueva audiencia realizada a puerta cerrada por las condiciones sanitarias derivadas del COVID-19, la defensa de la también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, confirmó que su clienta renunció a buscar un procedimiento abreviado al declararse culpable y con ello buscar una pena menor. El Consejo de la Judicatura Federal informó que durante la audiencia se alcanzaron a depurar todas las pruebas presentadas por la FGR contra Rosario Robles. De acuerdo con el diario Reforma, el juez de control Gánter Alejandro Villar Ceballos aprobó que la mayoría de los 200 datos de prueba ofrecidos por la FGR se consideren para el juicio. El sábado la audiencia continuó e inició la depuración de los datos de prueba, que presentará la Auditoría Superior de la Federación ASF, que consisten en 55 testigos, un perito y 225 pruebas documentales. Robles Berlanga está en prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, desde mediados de agosto del 2019, por las acusaciones de la FGR que la relacionan con los desvíos de los recursos públicos. Finalmente sigue el proceso y la audiencia de Rosario Robles continuará el 29 de marzo. Su defensa presentará más pruebas. La audiencia de Rosario Robles continuará el próximo lunes, ya que todavía no se depuran 15 datos de prueba. La audiencia intermedia de Rosario Robles Berlanga se reanudará el 29 de marzo. El Consejo de la Judicatura Federal informó que la audiencia del sábado concluyó a las 19 horas, pero todavía falta que la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social Cedesol presente 15 pruebas, por lo que se reanudará el lunes a las 15 horas. Epigmenio Mendieta, abogado de la también exsecretaria de Desarrollo Agrario del gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo a Reforma que la funcionaria no acudió a la audiencia por su salud. Hoy Robles Berlanga solicitó su dispensa. Saben ustedes que está convaleciente de salud, de tal manera que el juez autorizó que no asistiera a la audiencia, detalló al diario.
El defensor detalló que todavía está pendiente que la Auditoría Superior de la Federación presente 8 testigos, mientras que el juez de control ha aceptado al menos 25 datos de prueba de Rosario Robles. La audiencia intermedia comenzó el día viernes en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Rosario Robles se declaró inocente de las acusaciones que se le imputan por el fraude de más de 5,000 millones de pesos relacionado con la estafa maestra. Epigmenio Mendieta dijo ayer en entrevista con medios que la audiencia inició con la manifestación de la exfuncionaria para retirar voluntariamente la solicitud de un procedimiento abreviado para continuar con uno ordinario. La Fiscalía General de la República planteó en la audiencia intermedia una solicitud para imponerle una pena de al menos 21 años en prisión. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.